Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Pero bueno, gentecita, es un gusto para mí, para nosotros que estén aquí acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, dama, damita, caballero. Bienvenidos a Punto Rock Comic, aquí a través de Freaky Funny Family Radio, de Punto Rock Comic. Punto Rock Comic, el Punto Rock Comic. Punto Rock Comic, aquí en el programa, contar con su presencia como cada jueves a las 8 de la noche. Vengadores, los seres más poderosos del planeta. Como por algunos superhumanos. En la nave en la que estaban, pues estaba lo que quedaba de la especie. Entonces, va a ser interesante ver cómo lo adaptan aquí. Se hubiera convertido en un enemigo más complicado, en un enemigo más formidable y sobre todo un enemigo más difícil de vencer. Ya, dice, y ya, nada más fue eso. O sea, ahorita lo hago otra vez, ya. De verdad están súper chidos. Ese sí es como que cuando se tenga oportunidad ya de adquirir ese tipo de material, esta es. Es la maldición que llegó a Gótica. Esta es la página de Smash, por cierto, la editorial que trae DC a México. Este precio no lo pelemos porque la verdad se puede conseguir más barato. Pero ¿de qué va la historia? Que van a adaptar también en versión animada. La historia va de que en este momento, en este mundo, en esta época, Batman no es, más bien Bruce Wayne no está ejerciendo como Batman, sino que se encuentra en un viaje en su propio barco, en un barco de los Wayne, en una parte del Ártico, porque previamente se cuenta que otra excursión, no, que otra misión, no me acuerdo cuál es la palabra correcta, cuál es la palabra exacta, pues habían ido a esta parte de la Antártica. La familia que fue ahí es la familia Cobblepot, que para los que no lo conozcan, Cobblepot es la familia de la que viene el Pingüino, otro de los grandes villanos de Batman. Entonces va a la familia Cobblepot, pero nunca regresa, no se sabe más de ellos, así que Bruce decide ir junto con sus hijos Tim Drake, Jason Todd y Dick Grayson, pues a buscar qué pasó aquí. A ver por qué ya no regresó esa fragata de Cobblepot. Y lo que se encuentra es justamente a Oswald Cobblepot, que llevaba tantos años ahí, que se convirtió pues prácticamente en un pingüino, no textual y literal, pero pues muy parecido a un pingüino real. Y ahí se da cuenta de que algo no está correcto. Algo le saca de onda, se mete al lugar donde esa expedición de los Cobblepot llegó originalmente y se encuentra con lo que podríamos denominar un sobreviviente. Y digo sobreviviente con muchas comillas porque no estaba en una óptima forma física y estaba hablando como que incoherencias. La lógica de Bruce lo lleva a decir, pues claro, me lo llevo a Gótica conmigo, y a raíz de esto empiezan a suceder muchas cosas que lo que no me gusta, quizás un poquito, es este recurso del elegido, o sea, de que todo estuvo planeado desde hace miles, cientos, cientos de años para que Bruce o alguien en específico estuviera en un lugar en un momento determinado. Eso no me gusta mucho, pero la historia aquí te lo justifica, o sea, te dice un porqué. En específico porque Mike Mignola, desde el mundo de Hellboy, pues es muy conocido para hacer muchas referencias al trabajo de H.P. Lovecraft y de Edgar Allan Poe y de algunos otros maestros del terror y del... Tiene otro nombre. Tiene un nombre muy específico el género que ellos manejan. Y justamente aquí Mick Mignola lo lleva a otro nivel. Lo lleva a un escalado mucho más machín. Así que les recomiendo esta historia justamente porque no se habla mucho de ella. Les digo, yo antes de que consiguiera el cómic físicamente, no había escuchado jamás que hubiera, o sea, que este autor, que sí conozco, pero por el puro título de Hellboy, haya tenido participación con uno de los emblemas de DC Comics. Así que está muy chido, se los recomiendo 100%, va a estar padre. No es muy grueso, les digo, esta vez de la mano de Marvel, que yo considero que hay que tener más en cuenta
que a muchos les pasa desapercibidos, pero que está muy padre, y estoy hablando de Fear Itself, el miedo mismo. Ya lo he mencionado en otros programas, es un cómic de Marvel que a mí me gusta mucho. Considero que tiene una historia bastante interesante y que tiene muchas ramificaciones en el universo principal de Marvel. Y es este título en particular uno de estos eventos que a lo mejor pasa desapercibidos porque no se les ha retomado. O sea, si bien sus consecuencias siguen estando ahí presentes, la realidad es que los personajes y los autores no hacen reencuentro de este título así específicamente. Entonces pasa desapercibido, la verdad. Y yo considero que está muy chido y que deberían estar pues más presente. Ya mencioné que a mí me gustaría que hicieran una adaptación animada de este cómic. Y la verdad lo mantengo, es un cómic que está muy chido, pero el simple hecho de que algunos lo pudieran leer, lo pudieran conocer, siento que les va a gustar porque la historia gira sí en torno a Thor, pero también a otros héroes y villanos bastante importantes de toda la mitología de DC Comics, de Marvel Comics, perdón. Entonces, eso está muy padre. Yo creo que esta historia de Marvel en particular, pues se habla poco de ella, honestamente se habla muy poquito, y valdría la pena pues mantenerlo vigente a Wolverine en las películas de Marvel actuales, y aventarse a introducir a Dark Wolverine, pues está muy difícil. Les cuento así un poquito breve quién es Daken. Daken es el hijo de Wolverine. Daken es el hijo que tiene junto con Mariko. ¿Mariko? Sí, Mariko. En Japón, durante la época feudal, y es el hijo al que él da por muerto. Uno de sus villanos uno de sus villanos, porque iba a cometer un error diciendo uno, pero no era ese. Simplemente no me acuerdo su nombre. Pues asesina a su esposa que estaba embarazada, y Wolverine dio por muerto a su hijo, tal cual. Lo que no sabía es que este hijo iba a nacer con su mutación del factor regenerativo. Entonces, si bien no sobrevivió a la muerte de su madre, pues se curó lo suficiente para no morir tal cual. Entonces, Wolverine no tiene idea durante los 20 o 30 años en los que él tarda en revelarse, pues de su existencia, y cuando revive, cuando se presenta, es justamente durante este evento del Regimiento Oscuro, del Dark Reign, que sí tiene que ver con los Vengadores Oscuros, y es justamente cuando los Vengadores, por cuestiones de la Civil War y todo esto, pues atrás, se alejan, y Norman Osborn se hace Iron Patriot, el nuevo jefe de los Vengadores, y convoca a Daken para que sea su Wolverine, el Dark Wolverine. Son portadas en las que simplemente por la temática del cómic decidieron poner a algunas estrellas del rock y del metal como Ozzy Osbourne junto con el Batman que ríe. Así no tiene como que ningún peso argumental la portada como tal, simplemente pues dinero es dinero, ¿no? Entonces decidieron hacer estas portadas con estos personajes, con estos músicos, y venderlas así. Esta de Ozzy Osbourne, recientemente, hace como menos de un mes, yo vi que este cómic que cuesta 72 pesos, lo estaban vendiendo en casi 4,000, porque es una portada complicada de conseguir. Ni siquiera es que ya no sea posible. Sencillamente es complicada porque pues se acabó el tiraje y bla, 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 bla. Pero la puedes conseguir todavía, entonces auténticamente quien lo esté tratando de vender en ese precio, pues es bien manchado. Bien, bien manchado. Si lo ven alguna vez en ese precio, no lo compren, no cometan el error. No lo vale, no vale 4,000 varos. O bueno, yo por lo menos no pagaría 4,000 varos. Habrá gente que sí, me imagino, pero ahí está. Esta es un pedazo de la portada de este cómic de Kiss, que ya tiene sus buenos años. Me parece que ya, o sea, les mentiría si les dijera de qué año es, pero sé que ya tiene algunos años. Es un cómic de Marvel, es un cómic editado por Marvel que habla de algunas de las aventuras fantásticas de Kiss. Y no es como que no tienen aunque ese cómic es solo suyo, tienen una serie de cómics de distintos tipos. Algunos hablan de los miembros de la banda de forma individual en sus propias aventuras todas locas. A otros hablan como es como una especie de contexto, una especie de mundo refiriéndose a sus discos,
hagan de cuenta que es como que le dan todo el contexto a lo que hablan en uno de sus discos, en específico del disco Psycho Cyrus, uno de sus discos más famosos. Tienen todo un cómic que es como para justificar todo lo que cantan en esos discos. Entonces está bastante loco. Eso demuestra que si yo creo que si Gene Simmons se atreve a decir que el rock está muerto, es porque Kiss lo mató, porque se puso a hacer cosas así.